Desde que llegó al papado León XIV, prácticamente sus intervenciones no han sido relevantes. Muchos esperaban que llegara el papa del fin del mundo. Bueno, muchas de esas teorías las hablamos aquí, varias de estas las desmentimos, como el Papa Negro y todo esto, pero realmente el papel hasta ahora de León XIV pues no ha sido relevante, al menos lo que se ve de forma pública y en sus primeros meses. Sin embargo, ha hecho unas declaraciones que llaman la atención y que van muy en la línea de lo que en su momento el Papa Francisco dijo. Me estoy refiriendo a la Tercera Guerra Mundial. Vamos a ver qué fue lo que dijo León XIV en su visita a Turquía, que si no estoy mal fue su primera visita como líder de la Iglesia Católica a un país extranjero. León XIV denuncia que el mundo ya libra una tercera guerra mundial por partes. El líder de la Iglesia Católica dice en su primer viaje al exterior que el futuro de la humanidad está en juego por los múltiples conflictos internacionales que están en marcha. El Papa León XIV lamentó que el mundo esté siendo testigo de una cantidad inusual de conflictos sangrientos y advirtió que durante su primer viaje fuera de Italia como líder, que un conflicto mundial se está librando por partes y que todo esto pues pone en juego la paz mundial, ¿no? Pone en riesgo la paz mundial. ¿Por qué él fue a Turquía? Bueno, yo lo comentaba en algún video de que él fue allí porque, bueno, entre otras cosas, estaba la conmemoración del Concilio de Nicea del 325, donde se crea la Iglesia Católica realmente. No nace con Jesús, se crea en Nicea, presidido todo esto por Constantino. Ahí se establece el canon bíblico que tenemos hoy en día. Bueno, pasaron varias cosas que dieron como resultado el imperio religioso que tenemos hoy en día a nivel mundial. Bueno, allí en medio de todo esto, allí en Turquía, él lanza esta frase de que estamos en un tercer conflicto mundial por partes. Es algo que ya en su momento Francisco lo había advertido. El Papa lanza mensaje ante riesgo de una tercera guerra mundial. Esto fue lo que alertó, lanzó esta advertencia que, bueno, ya su predecesor Francisco había denominado como un tercer conflicto mundial a pedazos. Francisco había dicho prácticamente lo mismo y vamos a recordarlo. El Papa Francisco dijo que estamos viendo una tercera guerra mundial y culpó a Vladimir Putin. Esto lo dijo en su momento en el año 2022. ¿Por qué lanzó esta frase? Porque en ese momento, bueno, estaba lo de iniciando de una manera más cruda lo de Europa del Este allá con Ucrania. Recuerden que esto viene de 2014, 2015, luego se pausó un tiempo y hacia 2021, comienzo de 2022, si no estoy mal, ya se recrudeció hasta lo que tenemos hoy en día. Entonces, en ese contexto, Francisco lanza esta frase culpando a Rusia, ¿no? Por estas invasiones. Y bueno, a partir de ahí ha pasado una cantidad de situaciones allí con Ucrania que aún no se han detenido. Van más de 3 años de conflicto, ya va para 4, desde que inició de manera cruda esta ofensiva en el año 2022. Pero en su momento en Cuba lanzó la frase más famosa hacia lo que es un tercer conflicto mundial. Esto fue lo que dijo Francisco en su visita a Cuba. El mundo necesita reconciliación. En esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo. Esta fue la frase. Estamos viviendo en un mundo o una atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo. Esto lo dijo 2015, si no estoy mal, en su visita a Cuba. Claro, muy parecido a lo que dice León XIV, porque de alguna forma León XIV recoge lo que ya había dicho Francisco en su momento y lo reafirma. Ahora, los papas dicen esto porque sea, bueno, de su imaginación o sea una opinión de ellos, que ellos crean que esto sea así o realmente está ocurriendo. Y la respuesta es que realmente está ocurriendo. Yo se los he dicho hace tiempo. Se habla mucho de, no, un futuro conflicto mundial, un futuro conflicto mundial. Y ya yo les he dicho, ¿no? En otros videos que los conflictos bélicos no comienzan de repente, nos despertamos y en las noticias se lo, bueno, hoy es el día uno del tercer conflicto mundial. Así no pasó ni en la primera ni en la segunda. El mundo ya estaba en guerra y usted le preguntaba si vamos a hacer esa suposición, ¿no? Que nos trasladamos en el tiempo y le preguntamos a alguien cuando el primer conflicto estaba comenzando si había iniciado la primera. Y la gente le iba a decir, no, pues no sé de qué me estás hablando, hay un conflicto por allá, pero
No sé qué me estás diciendo. Solamente cuando ya se recrudeció el conflicto, o incluso un par de años después de que terminó, es cuando la gente ya podía decir, vivimos una guerra mundial, desde 1914 hasta 1918-19. Luego, en 1939, lo mismo. Usted le preguntaba a alguien ese año si estaba en la segunda y no te iban a saber responder. Solo años después, ya al ver toda la situación, es que se podía tener la certeza de que el mundo desafortunadamente estaba viviendo un segundo conflicto mundial. Y ahora, si usted le pregunta a alguien, oye, estamos viviendo una tercera, pues te dirá, no, yo veo algunos conflictos por allá, pero no estamos viviendo nada de eso. Y la verdad es que sí. Se está viviendo por etapas, incluso yo les he mostrado en varias ocasiones mensajes proféticos que hablan de que el tercer conflicto mundial iniciaría precisamente con conflictos previos donde no se utilizarían armamentos nucleares, sino armas convencionales. Y las armas nucleares vendrían después de procesos de pacificación, procesos de paz que se han intentado hacer. Algunos han funcionado más o menos, pero todavía no se han consolidado, porque los conflictos en el mundo siguen. Vamos a ver esto que dijo Francisco, además de aquella cumbre allá en Cuba. Él también dijo esto en su momento. 12 años, que estoy diciendo años, ¿eh? Estamos viviendo la tercera guerra mundial a pedacitos. Siria hace 13 años que está en guerra. Yemen hace 10 años o más que está en guerra. Los Rohingyas en Myanmar están gitaneando desde hace años. Hay guerra por todos lados. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, no se dejó de pelear hasta ahora. No sé hasta dónde se llegará esto, pero sí ciertamente ya está todo el universo en guerra, ¿no? Perdemos la memoria. No me leí un... Esto es lo que también dijo en su momento. Esto fue en el año 2023. Sostenía lo que había dicho años atrás en Cuba, donde, bueno, ellos saben, es que al final los papas pertenecen a los altos puestos de la élite. Y si esta gente dice, estamos en la tercera, es porque es así. Porque saben de alguna forma de los planes que se vienen tejiendo y saben cómo la élite necesita un enfrentamiento total entre potencias para traer ese nuevo sistema que hace mucho tiempo están preparando. Es el punto de quiebre. El tercer conflicto mundial es el punto de quiebre para dejar el orden viejo atrás y traer el nuevo orden. ¿Cuál es el orden viejo o el orden actual? El que está liderado por Estados Unidos, este que estamos viviendo. Un orden que se ve amenazado por una potencia emergente que es China. Y cuando un imperio emergente se choca con el que está dominando, precisamente para quitarle la supremacía, ese choque provoca una guerra. Y eso es lo que está comenzando a suceder. Si no, recordemos, por ejemplo, lo que anuncia la portada de Economics para el año 2026. Vamos a recordar esto que ya lo analizamos. ¿Quiénes son los protagonistas en el centro de la escena? Aquí tenemos a Donald Trump y de este lado a la izquierda Xi Jinping. Estados Unidos y Rusia son los protagonistas. Ya lo son hace años. Pero en esta revista, ¿no?, que se muestran ciertos símbolos, ciertos acontecimientos que la élite tiene proyectados, pues nos muestran precisamente un escenario donde Estados Unidos y China son más rivales. Aquí se ve el 250 aniversario de Estados Unidos y se ve un buque, un carguero asaltando, atacando, boicoteando de alguna forma ese aniversario. Y ese buque, sin lugar a duda, es China. Está del lado de Xi Jinping. Entonces, ellos mismos nos están mostrando el panorama. También vemos tanques de guerra, misiles. Esto no quiere decir que en el año 2026 vaya a estallar el conflicto total con armamento termonuclear. No estoy diciendo eso. Pero sí nos muestra un panorama donde al parecer China va a comenzar a apretar sus planes para incomodar aún más a Estados Unidos. Y en ese proceso de incomodar a Estados Unidos va a reaccionar. Y ahí es donde la cosa se puede complicar. Si no, veamos esto también, ¿no? Ni Estados Unidos ni Europa. Esto es una noticia totalmente reciente. China podría atacar a uno de los países más fuertes y aumenta el miedo por una tercera guerra mundial. Son titulares actuales en medio del contexto de lo que León XIV también dijo. El gigante asiático ha ejecutado una maniobra estratégica que podría marcar el fin de una alianza inquebrantable y el inicio de un conflicto sin precedentes. Recuerden la portada de Economics y también, bueno, ahora
Les mostraré algunos mensajes proféticos para que hagamos los enlaces. Yo primero les muestro las noticias, la geopolítica, todo lo que está sucediendo, y luego cuando vemos el mensaje profético se entiende mejor. Porque si se hace al revés, si uno lee la profecía y luego busca las noticias para ver cómo lo encaja, pues es un poco forzoso. Primero hay que estar informado de lo que está sucediendo en la geopolítica. El control del mar Ártico es fundamental para China en el contexto de su ambicioso proyecto de expansión geopolítica. ¿Por qué? Porque China quiere el liderato mundial y están trabajando para eso. Esto es conocido como la ruta de la seda polar. Este plan tiene como objetivo asegurar el acceso a valiosos recursos energéticos y reducir los tiempos de navegación hacia Europa y Norteamérica. Al dominar estas aguas, Beijing podría afirmarse como una potencia marítima global y disminuir su dependencia de rutas tradicionales que están bajo la vigilancia de Estados Unidos y sus aliados. No obstante, el control de esta estratégica región está en manos de otra superpotencia, lo que llevaría a China a considerar la ruptura de una inexorable alianza y desplegar su poderío militar para reclamar la soberanía sobre esa área. Miren la portada de Economics, muestra al mar. Varios de estos eventos están sobre el agua. Parecería que todo esto va a cobrar importancia, ¿no? Las rutas marítimas, el control del mar, que bueno, de eso tiene que ver esta noticia. Pero ¿cuál es la potencia que China tendría que traicionar, por así decirlo, para lograr el control de esa región del océano? La relación entre China y Rusia, un peligro latente para la paz mundial. Analistas señalan que China podría completar un plan, o más bien contemplar un plan militar encubierto o de presión estratégica para disputar el control sobre el Ártico, ya sea a través de un despliegue de su flota en maniobras conjuntas que posteriormente se tornen competitivas o mediante la instalación de infraestructura civil con un uso dual. El obstáculo principal ante estas ambiciones de China es Rusia, y Rusia es aliado de China. Pero claro, Rusia tiene actualmente el control sobre esa zona del mar que quiere controlar China. Y ahí es donde la cosa se podría complicar. Actualmente Rusia ejerce la soberanía en esas partes de esas aguas y ha reforzado su presencia militar en esa zona. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha alterado de manera profunda el equilibrio geopolítico y también impacta en el futuro del Ártico. En este contexto, la prolongación de un conflicto entre estos dos países, ¿no?, de Europa del Este, podría facilitar que Beijing transforme su influencia económica en una presencia estratégica y eventualmente en el mar Ártico también, presencia allí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esto podría crear diferencias entre los intereses de ambos países. Yo hace tiempo que ya hice algunos videos analizando cuál es esa traición entre mandatarios que menciona la profecía. ¿Cuál es la traición que podría desencadenar el inicio, ¿no?, de un conflicto total? Y esta noticia es, el resultado de analistas geopolíticos que ven hacia futuro, un corto plazo, las relaciones entre China y Rusia, pues, afectadas, ¿no?, por diversos intereses. Entonces, claro, cuando yo hacía esos videos, muchos me decían en los comentarios, ¿cómo se te ocurre que China va a traicionar a Rusia si son aliados? Eso no tiene sentido. Pero es que en eso consiste una traición. ¿La traición de quién viene? ¿De tu enemigo? ¿De un desconocido? ¿O viene de tu ser más querido? ¿De un ser cercano? ¿De un amigo? ¿De un aliado? ¿De quién es la traición? Si es de un enemigo, no es traición, porque es lo que se espera, ¿no?, que tu enemigo te ataque. Pero si es de tu máximo aliado, eso sí es traición. Entonces, tendría sentido dentro del término traición que suceda precisamente entre China y Rusia. Ahí cobraría sentido ese símbolo profético. Que de hecho vamos a verlo por acá, porque esto quien lo menciona es Benjamín Solari Parravicini. Vamos a mostrarlo acá. Aquí se ven las psicografías. Esta es una que ahora la voy a mencionar, pero la psicografía que estoy buscando exactamente es esta. Aquí se ven unos personajes, líderes mundiales de potencias, y dice el texto: la traición entre los grandes mandatarios del mundo llegó, mas aún no es la realidad de su realidad. Será en la hora
11. Y la hora 11, según Benjamín Solari Parravicini, es tercer conflicto mundial. Eso es lo que significa la hora 11, o ese es uno de los símbolos principales de este tiempo-espacio que marca Parravicini. Tercer conflicto mundial. Entonces, si vamos a las profecías del mensaje estelar, te hablan también de una traición, que habrá un traidor en medio de ese mundo de paz que se intenta construir para mermar los conflictos. Habrá un traidor, dice la profecía del mensaje estelar. Un pequeño conflicto intrascendente que dejará las heridas abiertas. Luego, en la profecía de los 9 tiempos, en el 8º tiempo, dice que quien rompe el pacto son los amarillos. La piel amarilla rompe el pacto y lanzan la cápsula. Lanzan el armamento termonuclear. ¿Y quiénes son los amarillos en el contexto profético? China. Ahora lo vamos a ver nuevamente con Benjamín Solari Parravicini, que era precisamente la psicografía que estaba al principio, que habla de eso. Aquí vemos esta psicografía, aquí están los amarillos, vemos aquí un personaje con los ojos rasgados, tipo asiático, y el texto que está por acá dice así: núcleo, tecnología nuclear, armamento nuclear. Amarillos, China. Locura, Napoleón. Llegará ya el principio del fin. El hombre anulará su ser. La biología gritará que ha descubierto el hacer vida sin el ser masculino, y de esta manera, con el uso de la glicerina sacada de las células, él comenzará a fabricar seres sin heredad, más sí con vida de maneras desconocidas. Bueno, estos son procesos de reproducción in vitro y otras tecnologías de reproducción que intentan precisamente tergiversar ese principio original de él y ella. Llegarán en ese tiempo las explosiones atómicas. En el tiempo cuando la humanidad haya desarrollado estas tecnologías de reproducciones, bebés de probeta básicamente. Y harán la destrucción de cada ser. La radiación matará y hará nacer de madres monstruos de todas clases, animal y vegetal. El mineral se disgregará con toda la radiación, ¿no?, del armamento termonuclear. Desde el 66, que es un código de tiempo, el hombre nacerá con los huesos cristalizados por el estroncio, y el estroncio hará en su vida su desastre, les anulará el cerebro y les alterará el gene espermal y matará el glóbulo rojo. Esto, bueno, con toda la contaminación de alimentación y todo esto, que afecta, entre muchas otras cosas, la virilidad del hombre. La fertilidad. Aumentará la cancerología al extremo que el cáncer será general. Bueno, eso ya lo estamos viendo, ¿no? La fuerza nucleónica dominará y los amarillos con los rusos cuestionarán lucros de poder en tal sentido. Y luego viene el otro código de tiempo. Primero era el 66. ¿Qué es el 66, queridos amigos? Es el tiempo previo, los símbolos previos, las señales previas a la llegada del 666, que es el líder mundial, el anticristo. Ese es el código del 66. Entonces acá dice, el 666 llegará con las manos llenas de fuerzas nucleares. Claro, el máximo desarrollo de armamento nuclear lo estamos viviendo en esta época. De rayos misteriosos, invisibles y paralizadores, de microbios nuevos, de centrífugos electrónicos y cometas artificiales con la... Bueno, y hasta ahí llega el texto de la psicografía que nos está mostrando precisamente a China como ese protagonista global en el tema del armamento nuclear. Y bueno, aquí menciona con Rusia porque es una alianza que mantienen, pero también muestra cómo China estará ligado al lanzamiento de armamento nuclear, como lo dice la profecía de los 9 tiempos. Por eso toqué esta psicografía, porque esta psicografía dice lo mismo: los amarillos son los que lanzarán la cápsula. Eso es lo que estos mensajes advierten. Esa es una de las estrategias que utilizará China. Intentará atacar primero con estos armamentos para ganar ese conflicto mundial y alzarse con la corona, que fue al final lo que hizo Estados Unidos en el segundo conflicto bélico, cuando lanzan en Japón, Hiroshima y Nagasaki, el armamento nuclear, y a partir de ahí se generó un terror mundial porque dijeron, estos tienen un armamento que nadie más tiene. Y ahí comenzó la carrera armamentística de este tipo de bombas para equiparar el poderío militar de Estados Unidos desde el segundo conflicto mundial. Así fue que Estados Unidos y sus aliados ganaron ese conflicto. Pues China aplicará la misma estrategia, pero en lugar de hacerlo al final,
querrán hacerlo comenzando ese conflicto para terminarlo lo más rápido posible. Ahora, también dentro de lo que es el mensaje profético y el papel de China, recordemos esto, ¿no? La simbología del devenir, que es otra profecía del mensaje estelar que habla sobre el tigre y el águila. El tigre y el águila, que son Estados Unidos y China. Miren aquí, The Economics, el escenario global, los protagonistas, el tigre y el águila. A partir de 2026 interpreto yo que el papel de China en el mundo será más fuerte, ¿no? Y bueno, ahora lo vamos a ver en medio de lo que dice esta simbología del devenir. El águila atisba su presa desde la colina, desde lo alto de las montañas, se respalda y se basa en su habilidad y fuerza de sus garras y alas y en su vista maravillosa. Desde largas distancias percibe su presa, se lanza, vedla en la forma como vuela y ataca como la captura. Esto es Estados Unidos, ¿no? La fuerza aérea que tiene Estados Unidos, la fuerza satelital, la estrategia militar es la más fuerte, ¿no? Por el aire, por eso es el águila, además de sus símbolos. Y luego habla de el tigre hambriento que se pasea como señor de su medio, en la selva, en la montaña, percibe su presa, su víctima, se prepara cautelosamente y ataca de manera inteligente. Cuando ataca víctimas mayores que él, rompe el espinazo. Eso es una condición del tigre, y es que el tigre acecha a la presa. Es decir, su ataque no es tan previsible. Mientras su presa está por ahí, creyendo que no está siendo observada, el tigre desde los arbustos la observa y se lanza por la espalda y la destruye. Y si ustedes analizan el comportamiento de China durante todas estas décadas, China ha sido una potencia que fue creciendo casi que en silencio, ¿no? Por acá en Occidente pues no se le hace o no se le da mucha importancia al crecimiento de China como potencia, aunque sabemos que es una potencia, pero China lo ha hecho en silencio, sin meterse en conflictos, sin tener roces prácticamente con nadie. Es decir, agazapada ha crecido esa potencia, como el tigre que está esperando el zarpazo. Entonces, cuando ya el tigre sabe que su ataque está listo, lo lanza, como dice acá. Lanzándose de la rama de un árbol, deja a su presa inhabilitada para su defensa. Entonces puede atacar de todos los extremos y en muy corto tiempo. Vence a su víctima, la descuartiza con sus garras, con sus fuertes colmillos e incisivos terriblemente afilados. Destaza a su víctima, sacia su hambre y deja lo demás a las hienas y coyotes que se disputan las obras de su presa. Entonces, eso es lo que esta profecía muestra del águila y el tigre. El enfrentamiento entre estas dos bestias es lo que marca el inicio del tercer conflicto mundial. La diferencia, digamos que los roces entre la potencia del tigre y la potencia del águila es lo que da inicio o da pie a un conflicto total, a un conflicto mayor. Y The Economics llama la atención porque muestra ese escenario desde 2026. Recuerdo que en la portada para 2025 salía Trump en el medio, como eje central, salía Xi Jinping por ahí, pero alejado un poco a un lado de la escena. Pero en este caso se equiparan las fuerzas. China y Estados Unidos en una disputa global, primero comercial, porque no será bélica en principio, pero esto desembocará en un enfrentamiento bélico entre ambos. Ahora, la profecía del devenir, esta que acabamos de comentar, dice que el tigre perderá la batalla. O sea, China perderá. ¿Por qué? Porque a China la dejarán sola. Y ahí es donde consiste también la traición entre mandatarios. China, al parecer, podría traicionar los intereses de Rusia, como los analistas geopolíticos en la noticia que veíamos ahí lo predicen, ¿no? Lo pueden proyectar. Y claro, China se quedaría sin aliados fuertes y quedaría sola. Y todo lo contrario, las otras potencias se unen al águila. Lo dice esta simbología del devenir. Y quien gana ese tercer conflicto mundial y se corona en ese nuevo orden que despunta no es Estados Unidos. Porque el águila ya cobra otra dimensión. Esto es algo que también he explicado en otros videos. Ya es el anticristo. Es Israel comandado por su Mesías. Que Israel sabemos que es el poder que está detrás de Estados Unidos. Entonces el cuerno pequeño crece, vence a través de Estados Unidos y sus aliados en ese tercer conflicto mundial. Y quien termina coronándose en ese proyecto, en ese futuro proyecto, es Israel con su Mesías, con el control desde Jerusalén. Ese es el águila en el símbolo.
ya luego del conflicto. Y China pierde en sus intereses de dominio global, porque se queda totalmente sola en esa intención. Entonces, eso es lo que proyecta esa profecía del devenir y es lo que muestra un escenario global bastante convulso desde, bueno, a lo largo de este año 2025, pero si sumamos años anteriores, desde el conflicto de Gaza y de Europa del Este, vemos que el mundo se va dirigiendo a un estallido total. Y es algo que los papas lo han dicho, no porque sean profetas, sino que ellos saben lo que se teje en lo profundo de la élite, y es algo que ya está advertido hace tiempo a nivel profético. Lo muestro en noticias, lo muestro en análisis y lo muestro en profecía. Y las conclusiones, al final, las terminan de sacar ustedes. El mundo ya está viviendo en un tercer conflicto mundial, en una etapa inicial. Falta que se involucren del todo las demás potencias de una manera directa y que utilicen armamento termonuclear, ya para, digamos que sea el clímax total de ese tercer conflicto. Y eso es lo que falta, ¿no? Eso es lo que falta, que ahí sí, pues, dar fechas o prever cuándo exactamente va a ser, pues, eso sí, no nos vamos a poner aquí a adivinar, pero ahí están las señales, ahí están los pasos que hemos analizado varias veces aquí, y eso es lo que hay que estar atentos para seguirnos preparando ante eso, porque eso es algo que va a suceder. Bien, no es más por esta ocasión, queridos amigos, quería analizar con ustedes estas noticias recientes sobre ese futuro bastante oscuro que le depara a la humanidad. Por ahí estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. No es más por esta ocasión. Si les gustó este video, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.